Vamos a estar hablando acerca de estas asambleas o cabildos que se han organizado de manera autoconvocada, pero más detalles nos va a contar ella, que además es estudiante de Derecho y está participando en este movimiento social en el caso de la Comuna de Constitución. María Paz Contreras, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Ocupando el micrófono, María Paz, por favor. Hola, muchas gracias, bien. Qué bueno. Cuéntanos y contextualicemos un poco acerca de este movimiento social, cómo ustedes lo han denominado, cómo y cuándo surge. Ya, o sea, primero todo esto surgió de forma súper espontánea. O sea, sabemos que lo que pasó en Santiago con el alza del metro, que fue como la causa inmediata de todo lo que pasó, sí, que detonó todo, y que se transformó en una demanda social nacional, donde desde regiones hemos estado apoyando todo lo que ha estado pasando, y es algo generalizado, o sea, todas las personas han estado súper involucradas reivindicando sus derechos ante el Estado y ante el gobierno. Y han surgido un sinnúmero de demandas sociales y un sinnúmero de cosas que la gente está pidiendo que cambien. Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que ante todo este estallido social, ante toda la ola de protestas en las que también muchos hemos participado, surge esta necesidad de encauzar todo y de decir ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros como sociedad y a dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que nosotros queremos cambiar? Y bueno, nosotros decidimos convocar a estas asambleas o cabildos de forma súper espontánea también para recabar esta información y saber qué era lo que la gente quería, cuáles son las problemáticas de las personas y qué es lo que quieren cambiar. Bueno, aquí es una pregunta sustancial dentro de todo lo que está sucediendo, porque tú hacías alusión al tema de la evasión del metro. Nosotros ayer revisábamos, por ejemplo, encuestas y el tema del transporte está en el último lugar. Eso es lo que a la gente menos le interesa, el transporte. Le interesan las pensiones, sueldos dignos, salud, educación, jubilaciones, etcétera. Pero por ahí también, dentro de todos los análisis que se han hecho al respecto, una de las grandes problemáticas que también ha tenido este movimiento en términos de la contraparte, que son las autoridades, efectivamente, con quién hablamos. Claro. Porque no vemos algún líder visible que podamos decir con él vamos a hablar, que él los represente, sino que efectivamente tiene que ver con una sociedad, en su mayoría efectivamente, que sale en la calle a manifestarse por y por muchas razones, y dentro de lo mismo, hace poquito estábamos hablando un poco cómo canalizamos eso efectivamente, cómo hacemos que ese sentir, que evidentemente parte desde el norte al sur, de Cordillera a Mar, y como tú lo quieras ver, pero está presente en todos lados. ¿Cómo se canaliza eso? ¿Cómo efectivamente podemos transformar todo ese sentir en algo tangible, poder decir efectivamente esto es lo que, en el caso de la Comuna de Constitución, la gente está sintiendo, esto es lo que efectivamente ha concluido la gente? Porque probablemente todos tenemos puntos de vista distintos, claro, pero llegar a un documento que diga esto es lo que está pasando, eso se está empezando a trabajar, lo que empezaron a hacer este fin de semana en Constitución. Claro, igual quiero dejar bien en claro ese punto. Quiero dejar bien en claro ese punto de que, claro, esto no es un movimiento sin líderes, y esa igual es una particularidad súper importante de todo lo que ha pasado, porque cambia mucho el modo en que nosotros queremos relacionarnos también con la autoridad. Y claro, lo que quiero dejar en claro también es que esto fue algo autoconvocado. O sea, llegaron personas y nosotros decidimos vamos a armar cabildo, y no obsta a que otras personas también puedan hacerlo. Pero la idea es buscar, sistematizar y recoger las problemáticas de la gente que llegue y que quiera participar. Sí. ¿Y cómo se trabajó esto? Nosotros trabajamos en grupo y empezamos a conversar en base a ciertas preguntas, y primero a presentarnos y a contar un poco qué es lo que teníamos adentro. O sea, también fue algo súper emocional. Llegó mucha gente. Drenar igual, sí, funciona para drenar. Sí, como un canalizador de qué es lo que nos está afectando más. Una especie de catarsis entre todos, así poder contar lo que te... ¿Cuáles son los rangos etarios de las personas que están participando? Y con eso también, ¿cuáles son las distintas realidades a lo mejor que tú puedas dar a conocer ahora? Que me imagino también son parte de lo que nuestros televidentes están pasando y parte de nosotros también. Había mucha diversidad, la verdad es que llegó gente, o sea, llegaron niños que tenían sus actividades para niños, llegaron adolescentes igual, también gente como de 20, 30 años, 40, 50, 60, llegó como
muchas personas en realidad, y de distintas realidades también. Llegaron, no sé, obreros, profesionales. No solo estudiantes. No. María Paz, ¿y no existe la posibilidad dentro de estos cabildos que, tal como tú comentas, son autoconvocados, surgieron de la necesidad precisamente de buscar puntos de encuentro, lluvias de ideas, de drenar igualmente, pero de que surjan líderes, de que efectivamente yo creo que en todo momento siempre va a haber la necesidad de que alguien lleve todas estas ideas, que alguien sea la voz? ¿No ves la posibilidad, entre ustedes, no han de pronto detectado, oye, esta persona tiene un ímpetu distinto, tiene liderazgo? ¿Qué opinas tú en este sentido? ¿Va en algún momento esto a desencadenar también nuevas voces para el futuro? Es que yo siento que igual eso se ha estado un poco cuestionando el hecho de esto de los liderazgos y de la representación, porque actualmente ese mismo sistema que tenemos nosotros de actuar a través de representantes no está funcionando, porque nos hemos dado cuenta de que los representantes muchas veces no retroalimentan con el pueblo, con la gente, qué es lo que quiere. Finalmente alguien se tiene que hacer cargo. Lamentablemente no todos podemos ser presidentes, no todos podemos ser gobernadores o alcaldes. Claro. También entiendo el punto. De hecho, por ejemplo, yo creo que también aquí hay una especie de dicotomía con respecto al tema de que necesitamos ser escuchados, pero no tenemos líderes. Por otro lado, dice efectivamente que la institucionalidad trabaja desde el punto de vista de los líderes. Pero convengamos una cosa que también... Pero poco a poco esto tiene que llevar a... Es muy probable que el día de mañana surjan líderes al respecto de todo el tema, pero yo creo que también aquellas personas que a lo mejor tienen evidentemente ese carácter de líder, a lo mejor tampoco lo quieren ejercer, porque también entienden que efectivamente se suman a la demanda en general. Puede ser, pero María Paz, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, yo creo que en algún momento podrían surgir líderes o más bien representantes, y que eso sería ideal que surgiera desde la propia gente, y que a partir de lo que vayamos viendo en los próximos cabildos, las personas vayan tomando responsabilidad respecto a ciertas temáticas que quisieran trabajar. Eso me parece súper importante, pero también creo que se ha cuestionado mucho la institucionalidad que nosotros tenemos, y que eso es gran parte de lo que nos lleva a tener los problemas que tenemos. Pero hay una cosa que también quería agregar al comentario anterior, y me parece que creo que es muy bonito esto de la discusión, porque ahí nos podemos entender y podemos incluso también, a pesar de pensar distinto, de repente llegar a puntos en común. Yo hacía referencia que efectivamente hoy es muy difícil encauzar la ideología hacia un liderazgo. ¿Por qué te lo digo? Porque se coloca muy de manifiesto lo que pasó, por ejemplo, con la Revolución Pingüina, que surgieron líderes que hoy en día están ahí y que están siendo cuestionados. Y que se metieron al mismo sistema. Y que también efectivamente fueron parte de un malestar por la educación. Efectivamente, imagínate lo que conversábamos tiempo atrás. Antes se discutía la educación, si una niña embarazada podía o no seguir en el colegio. Acuérdate que las embarazadas eran expulsadas del colegio. Hoy día, por ejemplo, la educación tiene que ver con otros tópicos. Pero más allá de eso, efectivamente yo entiendo un punto, que esto es un movimiento ciudadano, y que efectivamente quienes los han entendido así, yo creo que también deja que se exprese la ciudadanía. Y lo que dice acá nuestra invitada, yo creo que evidentemente lo que todos queremos es que efectivamente quienes están gobernando, nuestros gobernantes en general y transversalmente, reciban precisamente todas estas señales y efectivamente hacer el cambio. Claro. La institucionalidad probablemente se verá el día de mañana con el ejercicio del voto. Efectivamente, si te gusta una autoridad, tú la cambiarás, y ese es un tema, ese es un tema aparte. Pero dentro de las conclusiones que han hecho, por ejemplo, de manera transversal, ¿qué es lo que la gente opina? ¿Qué es lo que la gente habla cuando ustedes conversan? Estamos revisando imágenes, por ejemplo, lo que pasó el fin de semana acá en Constitución. Sí, el sábado. Sí, o sea, básicamente tenemos dos grupos de demandas, porque las demandas son muchas. ¿Ya? Pero tenemos demandas que son a corto plazo, más bien inmediatas, que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, con las cosas que necesitamos para vivir mejor, como salud, educación, el tema de la seguridad social, las pensiones. Todas esas son demandas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas en lo inmediato. Pero además también está esta crítica y este cuestionamiento que se hace a la clase política en sí, y al modo en que funciona la institucionalidad, y esto que se pide de reformar la Constitución y de definir cuál es la sociedad que nosotros queremos construir. O sea, ahí también surge una pregunta muy grande, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en este sistema que estamos viendo que no funcionó. Porque el síntoma es todo el descontento social que hay. O sea, más de un 80% de las personas no está contento con cómo estamos viviendo. Y muchas personas no están viviendo bien. Somos un país que ha evolucionado mucho, que tiene muchos recursos, que en poco tiempo creció económicamente, pero no se está repartiendo bien la torta. En el área también en el que tú te estás desarrollando educacionalmente hoy en día, que es el área del derecho, y haciendo la comparación con lo que has visto en esta asamblea en general, y cómo ves este movimiento a nivel nacional,
nacional. ¿Consideras que también hay un poco de ignorancia de parte de algunos ciudadanos en no conocer bien qué capacidades y qué debe hacer una persona que está en un cargo como por ejemplo ser diputado, ser senador, ministro, el mismo presidente de la República, en definitiva de cómo funciona el legislativo, judicial en nuestro país, porque a veces los reclamos pueden llegar a ser un poco viscerales, pero a la hora de estar informados efectivamente de cómo funciona nuestra Constitución y las leyes, siento que hay un poco de desconocimiento que se puede llevar a lo mejor a la falta de educación cívica que existe en nuestro país. Claro. Sí, o sea, me gusta más llamarlo como falta de conocimiento y claro, es una gran crítica también que hacerle al sistema educativo, de que no se nos ha enseñado en los colegios desde chicos cómo es que funciona nuestro país, cuál es nuestra institucionalidad. O sea, sí, claramente hay bastante desconocimiento, pero también las personas tienen ideas generales respecto a cómo funcionan las cosas. Pero sí, sería súper útil generar también instancias de debate político y de saber cómo funciona nuestra institucionalidad actualmente. Sí, pero no, yo ahí discrepo un poquitito contigo en el sentido de que yo creo que efectivamente hay muchas falencias en nuestro país que necesitan urgentemente ser mejoradas y trabajadas rápidamente. Pero de tiempo a esta parte también nosotros estamos conversando desde la perspectiva, ¿dónde está también tu responsabilidad personal? ¿Dónde está la responsabilidad de uno? ¿En qué sentido? Porque efectivamente a lo mejor podemos ser muy críticos del sistema, podemos estar muy molestos por muchas cosas, válidamente por aquello, pero ¿dónde es también quizás mi responsabilidad? Porque hoy día quizás muchos están entendiendo la importancia del voto. Me refiero a que efectivamente muchos están criticando las autoridades que tenemos, pero por ejemplo aquella persona que no votó, evidentemente se está dando cuenta sobre la importancia del voto y efectivamente tu deber como ciudadano. Entonces yo entiendo que efectivamente, siento yo, en términos generales, en muchas cosas estamos muy acostumbrados a que el otro haga lo que yo también podría hacer, de sumarme. Yo necesito efectivamente que la educación hoy día tiene muchas falencias, pero también tu responsabilidad personal. Efectivamente, claro, yo a lo mejor quizás no hay muchas personas que no tienen una educación buena como otros por el tipo de colegio donde estuvieron, pero eso no te quita la responsabilidad efectivamente de tratar de informarte, de cuestionar un poquito, efectivamente será así, voy a investigar, voy a ocupar mi tiempo. Estadísticamente las 5 horas que ocupa la gente, el chileno en Facebook, estadísticamente es así, podríamos ocupar a lo mejor 4 horas y media hora de repente a buscar algo que a lo mejor me interese. ¿Dónde está también esa responsabilidad personal? De uno, de efectivamente hacer una autocrítica y decir, sabes que yo de repente tengo mi falencia en esto, voy a estudiar un poquitito más. Y esas herramientas las voy a aplicar en torno de mejorar mi entorno próximo. Claro. ¿Hay esa autocrítica o no? Bueno, yo creo que siempre es un buen momento para hacer una autocrítica, eso completamente. Pero también creo que es difícil pedirle a las personas que tomen cierta responsabilidad o que asuman o que traten de educarse cuando nosotros nos damos cuenta de que, por ejemplo, los niveles de comprensión lectora son súper malos o que la educación en sí es muy mala. Que entonces cuando es el Estado el que te tiene que proveer de ciertas cosas, de ciertos derechos, y no lo está haciendo bien, nosotros no... ¿Hasta qué punto le podemos pedir a una persona que no ha tenido oportunidades que se eduque? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar que todos tienen acceso a ciertas cosas porque quizás nosotros tenemos acceso a ellas y a creer que todos tienen acceso a internet, pero quizás no están así. También hay mucha gente que tiene acceso a redes sociales porque los planes, no sé, regalan redes sociales, pero como para entrar a buscar ya más información o entrar al ambiente académico, igual es como mucho más complejo, hay una barrera de acceso, yo siento, a eso. O por ejemplo, yo puedo descargar un libro súper grande y cototo que me enseñe muchas cosas, pero quizás está en un lenguaje que me cuesta un poco comprender. No me refiero yo al aspecto técnico, me refiero más al hecho de probablemente lo que dice Rocío, la figura de entender un poquitito cómo funciona esto. Yo creo que también hay una cosa que caracteriza también al chileno, que de repente somos como muy de trinchera, pero de repente cuando tenemos que exigir, como lo estamos exigiendo ahora, yo creo que no te va a hacer menos persona ni menos inteligente buscar o que le pregunte a alguien a lo mejor o que tú me puedes enseñar o de repente conversar con el vecino. Pero Álvaro, yo creo que en eso consiste también que Chile despertó. El entender eso, el entender que esto no tener vergüenza preguntar al respecto de cómo funciona y exigir. Tomar responsabilidad. Y exigir, claro. Sí. Hablemos un poco de cómo se desarrollan estas asambleas, en qué lugar las han estado haciendo, cuánto tiempo duran, todos opinan, van por turnos, alguien está moderando. ¿Cómo funciona eso para alguien que a lo mejor tiene el interés, pero se va a sentir un poquitito extraño o vergonzoso, como le pasa a algunos chilenos, de poder asistir? Claro. Primero aclarar que acá no hay que tener ningún tipo de conocimiento, esto no es una prueba, nada, o sea, puede llegar cualquier persona
persona y lo que queremos es saber qué es lo que quiere aportar cada uno. Todas las personas tienen una opinión y claro, estamos acostumbrados que a veces uno se pone un poco tímido y no quiere decir todo lo que piensa, pero todos tienen algo que aportar. Eso es lo primero. Ya. ¿Y cómo funcionó esto? Se divide en grupos de ciertas personas y se intenta que desde el mismo grupo surja un moderador. No que esto sea guiado por quienes se están... imponga. Claro. Claro. O sea, porque la misma idea y la lógica de cómo ha funcionado todo es que esta es la primera vez que pasa esto. Entonces nadie nos puede decir, imponerle a la gente, así se hace un cabildo. Es algo que podemos construir entre todos. Y claro, sí tiene que haber cierto orden en la manera de trabajar, pero lo que se intentó fue que surgiera un moderador desde el mismo grupo, que el mismo grupo anotara sus conclusiones y fuera discutiendo preguntas que nosotros les entregamos, que era básicamente cómo se originó esta crisis, cuáles son las principales demandas y cómo nos gustaría que fuera Chile algún día. Eran preguntas abiertas. ¿Para qué? Para buscar no influenciar las respuestas, buscar canalizar lo que la gente quisiera decir. Que no fueran preguntas capciosas En general, claro. ¿Dónde lo hacen, perdona? En la Plaza de Constitución. Esto sí, se hizo el sábado y el próximo sábado vamos a hacer la segunda. Y sí, se hizo en la Plaza de Constitución y ahí mismo los grupos eligieron el lugar en que querían Durante la tarde. participar, durante la tarde, a las 4 de la tarde. Y este próximo sábado también vamos a En el estar mismo a las horario. 4 de la tarde en el mismo horario. María Paz, muchos tenemos también la duda, de hecho lo conversábamos en el primer bloque de la mañana, de qué pasa después de un cabildo, cuáles son los pasos a seguir. Esto efectivamente surgió como consecuencia positiva del movimiento social y que efectivamente quizás muchos son nuevos o somos nuevos en estas discusiones, estos debates vecinales, entre amigos, universitarios, incluso hasta familiares. Pero entonces, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de la lluvia de ideas? ¿Qué pasa después de la organización? ¿Después de la conversación? ¿A dónde se lleva todas estas conclusiones? Claro. Bueno, nosotros primero, como he ya recalcado muchas veces, esto fue algo autoconvocado que surgió súper rápido, pero estamos intentando, o sea, primero sistematizar la información y tenemos dos grandes tareas. La primera es devolverle a las personas su propia información, sus propias conclusiones, porque muchas veces esto se toma y se lleva a cualquier parte y la gente no tiene idea de qué es lo que dijeron. Uno podría escribir cualquier cosa y no saber si es que fue efectivamente lo que representa el sentir de las personas. Entonces eso es lo primero. Y este sábado vamos a intentar retroalimentar y dar las principales conclusiones de lo que nosotros pudimos sistematizar. Y también estamos ahora en proceso de búsqueda de redes para llevar esto a algún lugar de análisis mayor, dentro, ya sea regional o nacional. Pero todavía estamos haciendo ese proceso. Pero sí, también es importante que esto se canalice y que la información no quede en el aire. Pero mira, ¿cómo? No se pierda. Sí, me parece súper importante ese punto, pero también quiero recalcar algo, o sea, preguntarte algo que tú recalcaste, que efectivamente no se trata de inducir a la gente, que efectivamente esto sea un tema de conversación y es abierto a todo. Imagino que en ese abierto a todo a lo mejor no podemos encontrar con una persona que esté sentado y que diga que renuncie el presidente, pero al lado hay una persona que dice que no tiene que renunciar al presidente. Así se trabaja, así ha sido un poco la dinámica. Hay algunos que pueden estar a favor al respecto de que tengamos una asamblea constituyente, pero acá dicen no tengamos una asamblea constituyente. ¿Esa es un poco la dinámica del ejercicio de conversar ese tipo de cosas? Sí. Y sin sentirse quizás con el temor de que si yo voy a decir algo en contra probablemente de la mayoría, a lo mejor yo me voy a sentir en desmedro del resto, me van a respetar mi opinión, porque acá hablamos efectivamente siempre de ejercicios como de tolerancia, escuchar, conversar. O sea, se le da también la seguridad a la persona que quiere entregar su punto de vista con altura de mira, se le respeta su opinión. Esa es absolutamente la idea. O sea, que todos podamos hablar y conversar y dar nuestras inquietudes. Y yo creo que igual lo más importante de lo que logramos hacer el sábado, en el grupo que yo trabajé al menos, es crear preguntas y de ahí buscar las respuestas. Más cuáles son las necesidades y qué es lo que nos queremos cuestionar como sociedad. Más que dar respuestas en sí, porque si nosotros decimos ya queremos asamblea constituyente, es como imponer mucho algo. Quizás hay otras maneras y otros modos de llegar a las mismas soluciones. Lo que queremos al final es lograr objetivos, más que cuál sea el método. El método no puede ser el fin. ¿Te puedo hacer
un poco preguntas más personales porque después quiero llegar a un análisis más general de lo que pasa en comunas versus lo que puede ocurrir en ciudades más grandes. ¿Cuál es tu proyección? Tú estás estudiando Derecho. ¿Dónde estás estudiando? Yo estoy estudiando en Talca. Ya. ¿Estás radicada allá o viajas todos los días? No, yo vivo allá en la semana y los fines de semana vengo acá generalmente. Ya. Y con la carrera de Derecho en un futuro, ¿cuál es tu proyección? Uy, no sé. Igual, Me refiero a, sí. ¿podrás volver a Constitución a trabajar? O sea, Por el campo laboral que existe acá, ¿tu proyección es migrar? O sea, igual es una pregunta bien compleja, porque, no sé, yo me gusta mucho Constitución. Igual ideal trabajar acá y vivir como en este clima tan rico y como con esta calidad de vida que yo siento que es un privilegio versus cómo se vive en otras ciudades. Pero claro, no sé, no me proyecto realmente, o sea, no sé, quiero ser jueza o quiero ser fiscal o quiero ejercer la profesión libremente o esto otro. Aparte que igual a mí me gustan otras carreras también, entonces quiero terminar esta y después ver qué es lo que hago con las otras que me gustan. Claro, pero en general mi pregunta va también a lo que tú puedes representar como joven estudiante en regiones como la nuestra, en la que tienen que emigrar. No todas las comunas tienen las grandes universidades que se concentran en este caso en Talca o en Curicó, y estamos también en comunas y en una región que tiene una cantidad de habitantes adultos mayores bien grande. Estamos envejeciendo no solamente en esta región, sino que a nivel país las personas cada vez están teniendo menos hijos. Antes las familias tenían 7, 5, 4 hijos. Hoy en día, ¿cuántos se tienen? 1, 2, 3 máximo. Sí. Entonces estamos envejeciendo, estamos siendo menos y estamos también con una proyección de jóvenes profesionales que van a migrar. Y que muchas veces nosotros no queremos tener hijos. Mucha gente de mi generación no quiere tener hijos y especialmente yo creo que es por la crisis climática que hay y como por y también por la calidad de vida que tenemos actualmente. Entonces, en base a eso, al análisis al que quiero llegar, es cómo también podemos crecer a nivel comunal. No sé si han tenido algún contacto o esperan tenerlo con las autoridades locales, porque cada lugar también tiene sus propias realidades, independiente de estas que nos aquejan a todos como chilenos en general y que se ha puesto como prioridad también el tema de las AFP y de la jubilación. Pero ¿qué pasa también con este diario vivir en un cotidiano en el que se aspira a ser una ciudad turística, por ejemplo, en el que tenemos tantos emprendedores que a veces no son valorizados ni siquiera por nosotros mismos? Hay comunas que pueden ser autosustentables, sí, pero a veces no lo son por falta de organización. No sé si han tocado ese tema de poder ser independientes en ciertas áreas y buscar soluciones más prontas también en base a eso. O sea, así como específicamente el desarrollo regional o comunal no se tocó por temas de tiempo, no se alcanzó a llegar a tal profundidad, pero sí se habló mucho del tema de la regionalización y de la descentralización del país, de intentar buscar que las regiones se puedan regularse un poco más, sí. Porque son muy diversas también, claro, todas, o sea, Chile es súper variado. Y se tocó incluso ese punto. Alguien dijo, y me llamó mucho la atención, que dijo que cómo nosotros vamos a esperar que lo que digan en Santiago, lo que digan en Valparaíso sea lo mismo, nos sirva como solución a la gente que está en el norte y a la gente que está en el sur. O sea, igual es importante también hacer ese ejercicio de poder recabar la información local y del propio territorio de cuáles son las necesidades particulares de la gente. Claro, acá es una ciudad súper turística y eso igual es algo que siempre se trata de potenciar. También ver cómo funciona acá la industria, todo lo que pasa acá en Constitución y qué es lo que la gente a lo que quiere aspirar y cómo nos queremos desarrollar económica y socialmente. Claro, pero es que lo que pasa es que ahí está un poco la responsabilidad que yo también te planteaba anteriormente sobre efectivamente el ejercicio que yo tengo con mi espacio próximo, porque después de esta movilización nos dimos cuenta que los supermercados eran malos, nos dimos cuenta que era importante el vendedor que siempre ha estado ahí, claro, y que siempre pasaste por ahí, nunca le compraste, pero fuiste a comprar en el supermercado. Entonces yo creo, por eso hablo un poco también de hay que ser un poco consciente al respecto de que evidentemente que hay muchas cosas que ojalá se cambien lo antes posible para el beneficio de todos, y yo creo que no hay chileno que no esté en esa sintonía y que efectivamente todos queremos igualdad de oportunidades, mejores sueldos, mejores jubilaciones, porque siempre hemos hablado de que la palabra júbilo, cuando uno llegue a esa edad, poder disfrutar efectivamente de todos tus años de pega y no estar efectivamente poniéndote una mochila que es pesada. Pero yo siento que efectivamente después de estas situaciones como que nos dimos cuenta de que había demonios en muchos lados. Sí. Pero ¿dónde estaba también tu responsabilidad? Darte cuenta efectivamente de aquella persona que también hace patria, que hace su pequeña pequita. ¿Y por qué no fuiste ahí? ¿Por qué no fuiste a darte cuenta efectivamente que el café lo podías haber comprado acá y no lo has comprado acá? Entonces yo creo que hay ejercicios en la práctica que uno puede hacer y puede haber hecho antes. Ahora es yo que creo eso, perdona que haga el paréntesis, no sé si coincido o no, pero
somos una sociedad a la que uno donde mire te incitan a comprar, Sí, a endeudarte. a consumir. La gente que compra, en general, hay muchos estudios en donde la gente de pocos recursos tiene unos televisores gigantes. Entonces también eso va por un tema de qué tan vulnerable puede llegar a ser un ser humano dentro de esa desinformación al dinero que tiene, no administrarlo bien y generar Es que un son muchas las variantes, son muchas. Pero yo creo que tiene que ver mucho con el modelo de sociedad al que estamos acostumbrados y con cómo estamos acostumbrados a relacionarnos, que es desde una lógica súper individualista, Claro. súper de yo y de mi desarrollo personal y de no construir comunidad. Ahora también se ha dado mucho esa instancia de empezar a mirar al vecino caceroleando al lado y conocer cuál es su historia. Y yo creo que eso igual es súper importante, conversar, Pero hablar. Eso siempre estuvo, lo Eso siempre lo perdimos. estuvo, pero lo perdimos en Pero algún lo momento y la perdimos. pregunta es ¿por qué? No, ¿Por qué yo lo creo perdimos? que también volvemos, después de toda esta conversación, volvemos al inicio, al hecho de que efectivamente ahora vemos al vecino, comenzamos a conversar, se comienzan a dar estas instancias de cabildos, de conversaciones y llegamos a este fin y a esta consecuencia positiva que ahora yo creo que todos realmente aplaudimos y que ojalá pueda generar, además de esta consecuencia positiva, otras más como por ejemplo resultados, soluciones y al fin y al cabo cambios, que es lo que Claro. estamos esperando, yo Pero- creo que todos en realidad. Y nos dimos cuenta de muchas cosas igual en esta etapa. Nos dimos cuenta de que podemos salir un poco más temprano del trabajo, de que podemos comprar menos, de que podemos conversar con la gente que está cerca, de que podemos acudir al comercio local. Nos dimos cuenta de que quizás el modelo en que vivíamos nos estaba enfermando un poco. Y que es injusto, mucha Claro. injusticia. Que estábamos muy enfocados también en lo material y no en hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer como sociedad. Yo creo que ahora surge una gran oportunidad y que todavía estamos en una etapa diagnóstica, pero una gran oportunidad de preguntarnos quiénes somos como comunidad, no qué solo queremos? como individuo y qué queremos, pero también quiénes somos, cuál es nuestra historia. El otro día veía en otro matinal que no voy a mencionar porque es de la competencia. No te preocupes. Pero Y veía lo vemos más matinalmente. veía que estaba este historiador Gabriel Salazar hablando un poco de la sociedad mestiza, de que nosotros éramos mestizos y de que no teníamos una historia. Y eso me llamó mucho la atención. Yo estoy segura que él lo puede explicar 10.000 veces mejor que yo, pero me llamó la atención el hecho de que ¿qué somos nosotros? ¿Nosotros nos sentimos identificados con el mapuche que vivía en esta tierra y que fue invadido? ¿O nos sentimos identificados con el invasor? ¿O con el producto de la violencia y con el producto de esas dos sociedades? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Con qué nos sentimos identificados? Porque Interesante. muchas veces estamos acostumbrados también a mirar mucho el modelo yankee y tratar de ser mucho como los europeos, los estadounidenses y tratar de copiar modelos y traerlos a Chile y Y ahí decir está no. el tema del comercio. Vamos a ser súper exitosos como ellos, pero nosotros necesitamos realmente eso para ser felices. O sea, el modo en que nosotros estamos viviendo, nosotros hemos estado convencidos y crecimos desde chicos creyendo que es lo normal y que es la forma en que se debe Sí, vivir. Pero hace 1000 años la gente no vivía como vivimos nosotros No, ahora. evidentemente las sociedades cambian. Y el ser humano estaba Claro. preparado también para poder incluso abastecerse en alimentos por Claro. su propio estado físico, Entonces, salir a cazar, a pescar. Hay muchos modos de vivir y nunca nosotros como sociedad nos paramos a sentarnos y decir, ¿nos gusta el modo en que estamos viviendo ¿Estamos colectivamente o queremos vivir de otra manera? Y yo creo que ahora surgió esa oportunidad de hacer esa gran pregunta y ver cómo nos queremos regular. Sí, pero es que yo creo que antecedentes existieron muchos. Pasamos a ser una sociedad desnutrida a ser una sociedad sobrenutrida. Entonces hay muchas cosas de por No se ha medio. encontrado el equilibrio. Yo creo que, y siempre hago esta alusión y hago este ejercicio personal, mi opinión. Sí. Yo entiendo de que una de las cosas que a mí en lo personal más me ha gustado es que nos dimos cuenta que tenemos esa capacidad de conversar. Y creo que siempre estuvo y la perdimos en algún momento. Evidentemente llegamos nos empezamos a transformar en seres individualistas donde mi trinchera era lo más importante y yo cuidaba lo Mi mío. propiedad. Por ahí hay un chiste que efectivamente decía que trabajaba toda mi vida para tener cosas, y después aspiraba a mi casa para guardar las cosas. Entonces era como súper es como súper extraño eso. En términos lúdicos a lo mejor funciona, pero en la práctica yo creo que hoy está la posibilidad de conversar y cuando uno habla de conversar efectivamente tiene que entender que la conversación se genera en entes que pueden tener una misma sintonía, no pueden tener una misma sintonía, pero eso no quita que tú puedas convivir con él. Claro. Si ese es el punto, porque ahí se generan los problemas que si tú no estás pensando igual que yo, automáticamente Te bloqueo. te bloqueo, te Te saco. funo. No, entonces yo creo que no tiene que ser así. Yo creo que Estoy de acuerdo. podemos tener muchas diferencias, pero yo creo que en esa misma diferencia puede estar quizás una de las cosas más altruistas que tiene el ser humano, poder construir una sociedad en términos de
sentido común, que es un tema que evidentemente también hemos olvidado, pero yo creo que, insisto, participen, conversen, analicen, hablen, y creo que lo mejor que uno puede hacer es poder sacar estos resultados en común para el beneficio de todos. Y yo creo que también uno tiene que entregar un poquito a veces de saber de que, claro, me gustaría que me beneficiaran, pero yo no soy el único en esta sociedad, pues. Somos muchos, y ahí está el ejercicio más práctico de que seamos todos, pues, no solo uno. Volvamos a comentar para finalizar el lugar, los horarios, y para quienes nos están viendo y están interesados en participar, se puedan sumar y contribuir con esto. Ya, el próximo sábado en la Plaza de Armas de Constitución a las 16 horas, 4 de la tarde, ahí vamos a estar haciendo los cabildos o asambleas. La semana pasada también se hizo el sábado y después se va a estar avisando cuando se programen más fechas. A sumarse entonces a estas instancias, a colaborar, a drenar, a opinar. No hace falta ser un erudito para participar, simplemente ir, ser ciudadano y decidir dar su opinión para sumar a ser ciudadanos con nuestros derechos y deberes nuestros también, deberes, exactamente. que también es importante, porque Gracias, exigimos María. a veces derechos. Sí, y un nos saludo a olvidamos todos los que están de los participando, te están viendo y enviaron también hartos saludos en general el grupo que se ha autoconvocado. Muchas gracias.